favor ahí en el pasaje del Salmo número 32, por favor. Salmo número 32. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido la bendición de adorarte con estos cantos y rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude para declarar y para recibir en nuestros corazones tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo obre y cincele la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras almas, para que seamos agradables delante de ti en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta. Pedimos tu gracia que tanto necesitamos y rogamos que tú bendigas y edifiques en cada uno de tus hijos que has hecho la obra de salvación y que también ayudes a aquellos que están buscando confirmar su salvación y los que aún están en tinieblas. Padre, te pedimos tengas misericordia de ellos y les ilumines para que conozcan la verdad de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos por favor estamos en este pasaje del... Ya no sé cómo estamos acomodando aquí. Del Salmo 32, por favor. Entonces, este salmo es muy conocido, puesto que el apóstol, como hemos escuchado, lo usa en Romanos 4 para hacer una exposición o corroborar por medio de la escritura del Antiguo Testamento. Está corroborando la enseñanza específica de la justificación solamente por gracia a través de la fe, y usa el ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Dice como David habla de la justificación solamente por la fe, sin las obras de la ley, poniéndolo como ejemplo en ese Salmo 32, dice cuando él decía, bienaventurado el varón a quien Dios perdona sus pecados, a quien Jehová no imputa sus faltas. Y así de esta manera por ello es muy conocido. Spurgeon le llamaba a este pasaje, a este salmo, el Salmo Paulino, ¿no? Por su enorme contenido evangélico, puesto que habla del arrepentimiento, de la confesión de fe, de la justificación y el perdón de pura gracia. Entonces por eso le llamaba a él el Salmo Paulino. Aparece en el Salmo 32 con un subtítulo, dice Salmo de David y dice másquil. Esa palabra másquil es una transliteración de una palabra hebrea, y la palabra hebrea tiene sus orígenes y los expertos han llegado a concluir que quiere decir que este es un salmo escrito por David para instruir. Eso es lo que implica esta palabra másquil, que es un salmo didáctico, que es un salmo instructivo, que es un salmo pedagógico. Este es el sentido. La versión latina de la Biblia, la Vulgata, lo traduce como de David para el entendimiento, salmo de David para entender, ¿no? O para el entendimiento. Esto nos indica que solamente podemos aprovechar las enseñanzas de este salmo como de toda la palabra si hacemos no solamente una lectura apresurada de él, sino que si hacemos una meditación profunda de él, obtendremos el beneficio, ¿no? Si lo obedecemos, si lo creemos. Ahora, hablando en esta introducción de este Salmo 32, muchos comentaristas concuerdan que la ocasión o
el tiempo en cuando este salmo fue compuesto fue específicamente antes del Salmo 51, que trata con el pecado que conocemos de la historia de David, ¿no? A todos nos fascina escuchar la historia de David, cuando derrotó a Goliat, cuando perdona la vida de Saúl 2 veces, y decimos, ¿qué tipo, no? Con razón la Biblia dice que era un hombre con el corazón como el de Dios. Maravillosa su conducta, maravilloso su ánimo, su deseo. Y todo esto ha sido empañado, ¿no? Por esta conducta, por este pecado que está registrado en la Escritura, donde nos indica que él pecó terriblemente, miserablemente, codiciando, teniendo todas las mujeres, codició la mujer de otro hombre, al cual entendemos que conocía, ¿no? Era de los valientes de David, que fue compañero de él en las batallas, pero miró a su mujer y la codició y abusó de su posición como rey, ¿sí? La atrajo, la sedujo. No vamos a criticar en este momento la condición de Betsabé ni la facilidad con que las cosas hayan ocurrido, ¿no? Eso es un asunto. Además, ¿qué mujer se baña en la tarde a la luz del día para que la vean, no? No todos tienen palacios y edificios altos, ¿no? Pero yo supongo que usted se baña y yo me baño encerrado en un lugar, ¿no? En fin, dice Primera de Reyes, sin perder ahí Salmo, Primera de Reyes en el capítulo 15, en el versículo 5, cuando este rey de Judá, Abiam, comenzó a reinar, nos dice curiosamente en el versículo 5, dice que desde el 4 dice más, por amor de David, dióle Jehová su Dios a Abiam, ¿no? Lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David, note la declaración, había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Urías Eteo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la declaración. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cómo saben que se refiere a ese pecado? ¿Y cómo saben que se refiere a Betsabé? ¿Y cómo saben que se refiere al homicidio que cometió contra Urías Eteo? Lo sabemos porque la vida de este hombre fue no impecable, pero sí normalmente recta y obediente, porque le da testimonio la Escritura, excepto en esto. Entonces, tanto el Salmo 51 como el Salmo 32 hablan específicamente de ese pecado, ¿no? Así que tendríamos que acomodar en nuestra mente que después del suceso narrado en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, el pecado ejecutado por David en contra de Dios, ocurrió el hecho de que se cometió este pecado de adulterio y después de homicidio. Sí, solamente medite usted un poco en que hubo una maquinación para llevar a cabo ese homicidio, ¿no? Sí, y ya hemos dicho, ¿no?, que ¿dónde aprendería David a hacer un plan maquiavélico como el que hizo, ¿no? De decir, lo voy a mandar, no lo voy a matar yo, lo voy a mandar enfrente para que lo maten en este caso, los acérrimos enemigos de Israel, los amonitas, aquellos descendientes del acto incestuoso de Lot con sus hijas, ¿no? Moabitas y amonitas. Entonces, así, no es difícil encontrar la respuesta, ¿verdad? Porque Saúl dijo, no voy a manchar yo mis manos con la muerte de David, lo voy a mandar enfrente para que lo maten los filisteos, ¿no? Y después de tanto aplicarle esa regla, la aprendió y ahora él la estaba aplicando con Urías Eteo, ¿verdad? Y así sucedió. Entonces, este Salmo 32 es la exposición de un David humillado y al mismo tiempo agradecido con Dios por haberle perdonado.
El contenido del Salmo 32 es la expresión de David que exalta la gracia divina en el perdón gratuito. Y es también la voz de David tratando de advertir y enseñar a otros para que no tropiecen en la misma piedra. Así que un correcto entendimiento másquil, ¿verdad? Un correcto entendimiento del Salmo 32 implica escuchar la advertencia o consejo a fin de, ¿por qué te debemos de temer el pecado? Dios dijo acerca del pecado de David: en estas cosas que hiciste has hecho blasfemar el nombre y la causa de Dios, ¿no? Es terrible lo que has hecho. Entonces, por esta causa, la maldición y el castigo, dice, la espada no se apartará de tu casa y de tu propia familia saldrá, ¿no? La inmundicia, la maldad. Entonces, hemos de entender la lección que se nos habla aquí para evitar la mano de la disciplina divina sobre nosotros. Veamos pues el contenido del Salmo. En primer lugar, los 2 versículos iniciales, que es la parte más abultada del tema, nos hablan del indulto o del perdón gratuito, ¿no? De la gracia de Dios. La bendición del indulto o del perdón. Y nos dice específicamente: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados, bienaventurado el hombre a quien Jehová, a quien Dios no imputa la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño o superchería, traduce la versión antigua. Entonces estamos hablando que este Salmo nos dice decididamente, habla de Dios como juez y Señor soberano, y es el que puede otorgar el perdón. Él es a quien ofendemos cuando pecamos. Él es el juez. Estamos hablando además de una lección fundamental que es aprendida aquí en este Salmo, ¿no? y en toda la Biblia. Y es una lección fundamental sin la cual, escúchelo bien, todas las demás lecciones de la Biblia resultan inútiles si no entendemos esta lección que vamos a mencionar en este momento. ¿Cuál es esa lección? El hecho de que la Biblia, el hecho de que Dios se refiere a nosotros, a todos nosotros, como pecadores, necesitados de un indulto, necesitados de un perdón. Esa es la lección, la piedra fundamental para entender la Escritura, ¿no? Si nosotros no entendemos que somos pecadores, entonces no solo David, sino cada creyente, no solo David porque cometió una grave falta, sino cada creyente, ¿sí? Y hemos de decirlo, ¿no? Debido al pecado de Adán heredamos una naturaleza caída. Y esa es la razón que en la medida que vamos creciendo en la niñez, la adolescencia, juventud, estado adulto, esa naturaleza caída nos inclina a ser malvados, codiciosos, mentirosos, egoístas, orgullosos. Y párele de contar, ¿no? Podemos pasarnos un buen rato hablando de esto. Malos pensamientos, engaños, odio, soberbia. Y esta es la condición de todos, sin excepción. No importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa la condición social o económica, estamos igualmente necesitados de la bienaventuranza de que habla este Salmo. Todos necesitamos el indulto. Es que yo no estoy preso, yo no necesito indulto. Eres un pecador. Aunque estés libre aquí en la prisión gigante de este mundo, le hemos mencionado así de esa manera. El mundo es como un penal gigante con todas las comodidades, ¿no? Pero en realidad está lleno de puros pecadores y de puros malvados y de puros sentenciados a muerte. Unos lo saben, otros no lo saben y lo ignoran. Así las personas dicen: no, yo no soy pecador, yo no estoy en un penal, yo no estoy preso, yo no necesito ningún indulto. Si mueres en la condición tal como naciste, sin obtener ese indulto del cual habla este Salmo, irás a la condenación. Esa es la idea, ¿no? Ahora, Dios enseñó a través del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento lo que más
adelante reveló profundamente en el Nuevo Testamento el hecho de que el hombre tendría que salvarse y tendría que obtener el indulto solamente a través de la imputación, de poder imputar sus pecados en otra persona y asimismo recibir la justicia en su vida de otra persona. Por ello, la Escritura nos dice claramente que no es por las obras de la ley que podemos salvarnos, sino por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, encontramos en la enseñanza del Antiguo Testamento, anote los textos, no los vamos a ver por causa del tiempo, en Levítico 4, versículos 13 al 15 y 20, nos dice, ¿no? Todo el sistema sacrificial, dice, cuando pecare una persona, cuando pecare la nación, entonces el sacerdote tomará el animal y antes de sacrificarlo pondrá su mano sobre la cabeza, ¿no? Antes de degollarlo. Y de esta manera, ¿no? Al poner su mano en la cabeza está indicando, ¿no? Mi pecado, el pecado del pueblo, el pecado de la nación es puesto sobre esta. Tú mereces morir, pero el que se muere es el animal y el que es degollado es el animal. Hay una sustitución, hay una transmisión del pecado, la culpa y la sentencia de muerte sobre el animal. Y era muerto y derramada su sangre. Entonces, mañana, tarde, todo el día se hacía, ¿qué? Un sacrificio, recordando este asunto, ¿no? Recordándole, todas las demás naciones fueron dejadas por la soberanía de Dios, solamente fue revelado a Israel. Así se purifica una persona, así se limpia, así se obtiene el perdón. En el día de la expiación, celebrado en el 7º mes, en el día 10º, si mal no recuerdo. Está en Levítico 16, versículo 15, versículo 29 y 30. El sumo sacerdote hacía el sacrificio y entraba en el lugar santísimo una vez al año con la sangre del sacrificio y la rociaba sobre el propiciatorio, una plancha gigante de oro, desde donde Dios hablaba y se revelaba a Israel, ¿sí? Debajo de esa plancha de oro que se llamaba propiciatorio estaba el arca del pacto y dentro de ella las tablas de la ley, la muestra del maná y la vara que reverdecía, ¿no? ¿Se acuerda usted? Entonces, la sangre rociada sobre el propiciatorio cubría entre las exigencias y las demandas de la santa ley de Dios, ¿sí? Y la presencia augusta y majestuosa de Dios, ¿no? El pecado era propiciado, cubierto, ¿sí? Entonces, es de esta manera como hemos explicado, ¿no? Que la ira de Dios, ¿sí? Cristo se pone como propiciatorio para que nosotros no la recibamos. La sangre de Él fue derramada para que nuestros pecados fueran cubiertos y borrados. Así la figura del Antiguo Testamento. Entonces, de esta manera, por la fe en Dios y mirando de lejos, ¿no? El sacrificio del Cordero de Dios, que es Cristo, que vendría muchos años después, Él vendría a consumar ese gran sacrificio. Pero de cualquier manera, por la fe, David y todos los creyentes del Antiguo Testamento miraron, ¿sí? Dice en el libro de Hebreos que ellos miraban de lejos y no recibieron lo prometido. Tuvo que esperar el tiempo hasta que Cristo vino, ¿no? Dice Romanos 3, versículo 24 al 27, ¿no? Que Dios en su paciencia, habiendo pasado por alto los pecados pasados, ¿no? Los pasados hechos bajo el antiguo pacto. Así lo hizo en su paciencia, con la mira de manifestar ahora, en este tiempo, dice Pablo, en este tiempo, en el tiempo en cuando fue sacrificado Cristo y derramada su sangre, que así había de hacerse la expiación. Y la sangre derramada era la de Cristo. Y Cristo era nuestra propiciación y la propiciación de todos los que creemos, ¿no? Así, de esta manera, ellos
tuvieron que esperar y ser efectivamente salvados. No recibieron la promesa, dice Hebreos 11, 35 y 39. ¿Sí? No recibieron la promesa. Hasta el mismo sacrificio de Cristo fueron salvos por medio de la fe. Sin embargo, en ese sacrificio, todos los creyentes del Antiguo Testamento, ¿no? Por gracia. Así entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, de las cuales el apóstol Pablo habló, como ustedes escucharon en la lectura de Romanos 4, son los mismos conceptos usados en el Salmo 32, ¿no? Mis pecados, bienaventurado el hombre cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de falta, no imputa de pecado, ¿sí? Bienaventurado el hombre a quien Dios perdona, feliz, dichoso, bendito este hombre. Dichoso aquel a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y fíjese que el Salmo 32 usa distintas clases de palabras para hablar de las faltas. Dice, aquel cuyas transgresiones, la palabra hebrea pesa, traspasar los límites, pasarse de la raya, hacer lo prohibido. Aquel cuyos pecados, chatá, la palabra hebrea, ¿no? Errar al blanco, no hacer lo mandado. ¿Sí? Y es tomado con frecuencia para hablar esa palabra, para referirse a la pecaminosidad o a la inclinación misma de la naturaleza pecaminosa del hombre. Bienaventurado, dichoso aquel cuya iniquidad, la palabra abón, algo que se ha desviado, algo deforme, algo tergiversado, algo perverso, algo moralmente, algo deforme, algo feo, ¿no? Bienaventurado aquel en cuyo corazón no hay engaño, la palabra remillá, que no hay fraude, dolo, doblez, mala intención, todas estas cosas, ¿no? De todas estas cosas daremos cuenta cada uno de nosotros, y David lo pone en los términos más sublimes que pudiéramos encontrar, ¿no? Dichoso, bienaventurado, feliz aquel cuyas transgresiones, cuyas faltas, cuyos pecados, cuyos fraudes, cuya maldad ha sido perdonada, ¿no? Declarado, perdonado, cubierto, propiciado, sus pecados borrados, expiado, lavado, limpio, no hay impureza, no hay mancha, no hay deuda, no hay nada que pagar, no se debe nada, todo está limpio. Todo ello gratuitamente. Como Pablo dice en Romanos 4:6, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿no? Este es el corazón del Evangelio. Por la obra de otro, por la obra de Cristo, por la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo, ¿no? Por su justicia perfecta, obrada en su vida, y por el castigo recibido, ¿no? Su obediencia pasiva. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿no es maravilloso ser favorecido con algo así? Es mucho mejor que sacarse la lotería. ¿Sí? Ahora, para no alargar más este punto, hay que entender, ¿no? Cuando Dios nos perdona y declara esa felicidad y bienaventuranza del perdón y de la justificación gratuita por medio de la fe, esto no quiere decir, hay que aclararlo, ¿no? Se quitan las consecuencias eternas de la culpa y las consecuencias eternas, la condenación del pecado. Pero escuchémoslo bien, no se quitan las consecuencias temporales de nuestros pecados. Uno puede estar en un penal purgando una condena de 40 años, ¿no? Creo que es el mínimo para el homicidio, aunque creo que ya lo están rebajando, yo no sé qué andan haciendo, ¿verdad? Pero cada quien dará cuenta de lo que anda haciendo, en este caso del Congreso, ¿no? Pero estamos en el ejemplo, un hombre con 40 años. Ese hombre puede ser perdonado y bienaventurado y salvado por la gracia de Dios, perdonándole las consecuencias eternas de sus pecados, incluido su homicidio.
Y va a decir, ya soy indultado, soy libre, la gracia me ha salvado. Entonces, pues sí, la gracia te ha salvado, pero no vas a poder salir de las consecuencias temporales de tu pecado. Continuarás tus 40 años y terminarás de purgar tu condena, ¿no? ¿Me explico? Nos libra de las consecuencias eternas, pero no nos libra de las consecuencias temporales, ¿no? Ahora, en pocas palabras, si tú eres homicida o ladrón, puedes ser perdonado, pero los años de cárcel que tus delitos ameritan no pueden ser quitados, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el versículo 3 al 5 nos habla de lo que pudiéramos llamar los requisitos del indulto. En estos versículos se nos habla de tres cosas. Primeramente, antes de ir a los requisitos, se nos habla del problema del ocultamiento, del silencio, del pecado y las graves consecuencias espirituales para un creyente, ¿no? Para cualquiera persona, de ocultar su pecado. Pudiera suceder que enfermedades vengan a la vida de esa persona debido a sus pecados. Así Pablo en 1 Corintios 11:30 nos dice, ¿no? Hablando de la cena del Señor, si tú tomas la cena del Señor indignamente, ten cuidado, ¿no? Porque no estás arrepintiéndote correctamente y vas y participas de la ordenanza. Y dice, por eso hay muchos enfermos y aún muchos ya están muertos, ¿no? Dormidos. La disciplina les alcanzó. En realidad, David dice, mientras callé, o sea, guardé mi pecado, no lo confesé, no lo dije, no me arrepentí de él, traté de ocultarlo. Y David nos dice que vivió un suplicio. ¿Pero qué tipo de suplicio? El suplicio dice, mientras callé, yo sentía que mis huesos se envejecían en mi gemir todo el día, ¿no? Literalmente lo que está hablando aquí no es de los huesos físicos, está hablando que la conciencia lo estaba matando, ¿no? La culpa continua de su adulterio, de su maquinación, de su homicidio. Se trata de una conciencia ardiendo dentro del alma. Se trata de una conciencia que redarguye, que te acusa, que te condena todo el día. Ahí estás, ¿no? Viviendo como normalmente. Y tu conciencia te dice, hipócrita, malagradecido, ¿cómo te atreviste a hacer eso contra Dios? Adúltero, asesino. Yo me imagino que David comía y hacía sus banquetes con toda la gente que acostumbraba, ¿no? ¿Quién sabe cuántos animales eran necesarios? 20 animales, creo, no recuerdo bien. Sacrificados para comer. Muchísima gente. ¿Usted cree que daban gracias por los alimentos? Claro que sí. Oraban a Dios y agradecían. ¿Sí? Y das gracias por los alimentos, ofreces tus sacrificios, David, haces tu trabajo como rey de juzgar, resuelves asuntos, das consejos. ¡Hipócrita! ¡Asesino! ¡Adúltero! Eso es lo que le gritaba a su conciencia. No la aguantaba. Nosotros escuchamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Félix escuchó el Evangelio, dice, se espantó. Digo, otro día te oigo, Pablo, ya no me hables más de esto, ¿verdad? Escuchamos que Belsasar, aquel hijo de Nabucodonosor, o nieto, no sabemos exactamente, pero el punto es que cuando apareció la mano en la pared escribiendo la sentencia en su contra, se puso espantadísimo, ¿verdad? Pero aquí David nos dice que él sentía la mano de Dios específicamente sobre él, aplastándole, ¿no? En su conciencia, recordándole, se agravaba día con día, acusándole. Dice, toda mi alegría se esfumó, mi verdor, todo mi vigor, todo mi deseo, lo que David era, ¿no? Yo supongo era llamado, ¿no? ¿Se acuerda usted cómo era llamado David? Dice, no, cuando le iba a matar a aquel gigante que Abisaí dijo, no, ya no vas a salir a la guerra, porque tú eres una lámpara, eres una linterna en Israel.
No queremos que se apague la linterna, no queremos que se apague la lámpara, ya no te queremos sacar. La linterna se apagó, todo su verdor, toda su energía, todo su vigor espiritual se convirtió en un desierto, en sequedades de verano, ¿no? La tierra partida, agrietada, sin agua. Eso es lo que dice, así se sentía en su alma, ¿no? La intensidad espiritual se tornó en un desierto, ¿no? Había varias personas alrededor en la corte que sabrían su pecado, cuando menos Joab y otros más, ¿no? Que fueron a traer a Betsabé y luego la llevaron. ¿Me explico? ¿Estuvieron ahí? Sin embargo, ellos eran sus subalternos. No podían no le iban a decir nada, ¿verdad? Pero ¿cómo te evades de Dios? ¿A dónde puedes huir de Dios? ¿Cómo puedes sacarlo de tus pensamientos? Hay que recordarlo. Este es un salmo que fue escrito con la intención que lo meditáramos y lo recordáramos. Y debemos recordarlo. Pecar puede resultar fácil y sencillo. Pero tú no sabes hasta dónde pueden llegar las consecuencias de tus pecados. David estaba caminando, no había ido a la guerra, usted recuerda todo, ¿no? Segunda de Samuel, ya lo he dicho 2 veces, 11 y 12, ahí está la narración completa. Estaba caminando sobre el techo de su casa y miró a una mujer, una mirada codiciosa. ¿Ha tenido usted una mirada codiciosa? David tuvo una mirada codiciosa, un día de flojera. Yo me recuerdo a veces de esas personas que dicen, no, me lo merezco, no me voy a tirar aquí en el sofá y voy a descansar todo el día viendo quién sabe qué cosas, ¿no? Trajeron esa mirada y ese día de flojera trajeron a David una grande y severa humillación de parte de Dios. Hubo perdón, porque de eso trata el Salmo 32, pero nada volvió a ser igual. Nada volvió a ser igual. El Salmo nos está diciendo lo mismo que el Proverbio 28:13, ¿no? Coincide con la enseñanza del Salmo 32. Dice que aquel hombre, ¿no?, que encubre sus pecados, dice 28:13 de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No debemos ocultar el pecado. No debemos tratar de, no, tápale, que no se sepa, que no La transgresión y el ocultamiento llevan a la ruina, sea temporal o pudiera ser eterna. David se cayó. Mientras callé se envejecieron mis huesos, se agravó mi conciencia, me estaba matando, me quedé seco. Entonces, ¿qué sucedió? Algunos dicen que pasaron algunos meses, quizás un año, un poquito, alrededor de un año, todo el embarazo de Betsabé, hasta que después viene el aviso de Natán. Dios envía al profeta y le cuenta aquella historia de la corderita, ¿verdad? Dice, vino de visita una persona, entonces muy hospitalario, el israelita le invitaba a comer. Pero este hombre que tenía cientos de corderos, no vamos a decirlo así, dice, y el otro que nada más tenía una, dijo, no, vamos a invitar a comer a aquel, pero vamos a matar tu corderita, ¿verdad? Y agarró la corderita y la sacrificó. Y David, al escuchar esa historia de Natán, dijo, ¡ah, qué hombre tan malvado ese que teniendo cientos de corderos, fue a matar la corderita de aquel otro que nada más tenía uno? Y Natán le dice, tú eres, ¿no? La corderita es Betsabé. Y tú fuiste y te robaste la mujer de tu prójimo, de tu conocido, teniendo todas las mujeres. Entonces, nos dice en 2 de Samuel, hay que escucharlo, 2 de Samuel 12, en el versículo 9. Fíjese el pecado del cual le avisa Natán a David.
Dios me dijo esto, David, para ti, fue lo que le dijo Natán. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco el séptimo mandamiento, no? Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué tuviste en poco el sexto mandamiento? No matarás. A Urías Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer y a él lo mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, ¿no? Por esto que hiciste, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Menospreciar los mandamientos, menospreciar los mandatos, menospreciar la palabra de Dios, es menospreciar a Dios mismo. Tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa. Y hasta ahí vamos a leer ahorita nada más. Se levantaron sus hijos, ¿no? Absalón, Adonías. ¿Sí? Su hijo que procuró tomar a la hermana de Absalón, se me olvidó su nombre, tuvo que ser muerto, ¿no? Se vino la tragedia, ¿no? Sobre su vida. Estas cosas le condujeron a David a orar, el Salmo 51, y después de esa oración Dios le escuchó. No sabemos cuánto tiempo pasó, y David fue preparado para escribir lo que tenemos en el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien Dios no le culpa, le perdona de estos pecados, aún de los homicidios, de los adulterios, de todas estas cosas, ¿no? Ahora, el Salmo 32, como estamos viendo, incluye también los requisitos. No solamente nos dice la bienaventuranza, pero dice, es necesario. Mientras callé, no hubo solución. Entonces, tuve que declarar mi pecado, confesarlo y no encubrir mi iniquidad. Me tuve que arrepentir, tuve que confesar. Y vea cómo es el asunto en el versículo 5. Comencé a confesar, no se declara testigo, pero se declara testigo, dice, contra mis rebeliones. Fui constituido en testigo, vengo a testificar aquí, vengo a testificar contra mí. Soy un asesino, soy un adúltero, soy un malvado, maquinador de maldad. Ese soy yo delante de ti. Las palabras de Job quedan ahí. Me aborrezco en polvo y en ceniza. Soy un pedazo de escoria, una miseria humana. Hermanos, se requiere la ayuda y la influencia del Espíritu Santo para confesarse culpable, para confesarse como testigo en contra de nosotros mismos. Se requiere la ayuda de Dios para tener un cambio interior que nos haga llegar a despreciarnos. Se requiere un nuevo corazón para tener un arrepentimiento verdadero y confesar genuinamente a Dios nuestros pecados. Si no es así, todo será algo salido del hombre natural, salido solamente de la carne. Hermanos, hay que entenderlo. El viejo hombre no puede reconstruirse. El viejo hombre no puede parcharse, tiene que morir. La exigencia básica del Evangelio es si no te niegas a ti mismo y si no estás dispuesto a morir a este mundo, a esta vida, a lo que tú tienes, entonces no puedes ser mi discípulo, no puedes ser un hijo de Dios. ¿Quién puede menospreciarse a sí mismo hasta decir, esta persona es tan malvada que merece morir, no merece vivir? Que muera este hombre viejo que se rebela contra Dios y peca contra Dios, y que nazca y que viva un hombre nuevo, que le adore, que le bendiga, que le exalte, que le obedezca. Si todavía quieres vivir tu vida aquí, perderás la eternidad. Ahora, en tercer lugar, el versículo 6 y 7 nos hablan
de la confianza y del gozo del indultado, ¿no? El que ha recibido el indulto, el que ha recibido el perdón, la bienaventuranza, dice, ahora, ¿no? Se siente con tanta fuerza que es capaz de recomendar, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. O sea, esta experiencia ayuda, dice, ahora puedo decirle a otros, oren, yo estuve en esta condición y fui alcanzado por la gracia. David fue renovado en su perdón, él era un creyente, no alcanzó salvación. Usted recuerda la expresión del Salmo 51 cuando lo veamos, ¿no? Dice, vuélveme el gozo de la salvación, no dame la salvación inicialmente como una persona inconversa, sino vuélveme, porque lo he perdido, ¿no? Ya no lo tengo. Entonces, eso es lo que sucede cuando caemos en pecado en esta circunstancia, ¿no? Entonces, cuando ha vuelto el perdón, cuando Dios nos perdona y nos lo hace saber a nuestra conciencia, a nuestro corazón, entonces sentimos ánimo para ayudar a otros y recomendarlo, ¿no? Como hace David aquí. No se desesperen. Ciertamente, dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a la persona, no lo ahogarán, no terminarán con su vida. Ten paciencia, esta prueba, esta circunstancia, esta crisis debido a consecuencia de tus pecados no te hundirá, ¿no? Acude a Dios sin tardanza, ora a Dios, pídele perdón. Dice en tiempo oportuno, ¿no? ¿Cuál es el tiempo oportuno? El tiempo, ¿sí?, que Dios nos da, ¿no? Cuando Dios te está hablando, cuando Dios te habla por medio de la palabra, ese es el tiempo oportuno. Es que yo siento como que me estaban tirando muchas piedras, pues Dios te está hablando, Dios te está apedreando. Si es lo que sientes, ese es tu tiempo oportuno para que te vuelvas a Dios, para que lo busques. Es cuando Dios te está llamando. Y sabemos lo que sucede. No es el momento ahorita, ¿no? Pero todos conocemos el proverbio número 1, desde el versículo 24 en adelante, donde Dios habla, ¿no?, del menosprecio de aquellos que no lo oyeron, ¿no? Cuando venga tu necesidad, tú clamarás. Pero yo te llamé muchas veces y no viniste. Entonces ahora ya no te voy a ver, ya no es el tiempo. Tú puedes pasártela tocando la puerta años. Si pasó tu tiempo porque desperdiciaste oportunidades, por favor escúchenlo, niños, jóvenes, los que están escuchando el Evangelio continuamente, ¿sí? No siempre estará abierta la puerta. Si estás oyendo, ven. Si estás oyendo, acude. No va a ser toda la vida el llamado. Va a llegar un momento en que Dios ya no tocará. Se retirará y entonces cuando llegue tu necesidad, tú rasguñarás la puerta y tus uñas se terminarán y sangrarán tus dedos, pero la puerta no se abrirá, porque tu tiempo habrá pasado, ¿no? Entonces no hay que dejar pasar las oportunidades. No nos dicen así nuestro papá y nuestra mamá, me ofrecen este buen trabajo. No dejes pasar la oportunidad, hijo. Hermano, amigo, no dejes pasar tu oportunidad. Ahora, se acabó la sequedad, ¿no? Tú eres mi refugio, dice el versículo 7, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Si la sequedad había terminado, el dulce cantor volvió a encontrar su refugio, volvió a tomar su arpa para adorar y dejarnos este cántico de esperanza, ¿no? En el Salmo 32, algo maravilloso. En cuarto lugar, versículo 8 y 9, ahora Dios, encontramos aquí la respuesta de Dios, ¿no? El indultado recibe dirección de parte de Dios, ¿no? El indultado me refiero a la persona que no merecía, pero que fue perdonado por pura gracia, ¿no? Si esta persona que hubo de arrepentirse, humillarse, cumplir el requisito, entonces fue perdonado, ¿sí? Estaba sufriendo mucho mientras cayó, pero cuando confesó su pecado y acudió a Dios, entonces fue restaurado, ahora tiene gozo y alegría. Y escuche el versículo 8 y 9, porque ahora recibe de parte de Dios la respuesta a su oración.
Está bien, te equivocaste, ¿no? La regaste, te desviaste. Bueno, yo te voy a dirigir ahora, te haré entender, te voy a enseñar el camino en que debes andar. Yo voy a dirigir tu vida, ¿no? La guianza, la dirección espiritual están aquí. Te voy a dar iluminación para que entiendas, ¿sí? Te voy a enseñar para que no te equivoques en tus decisiones, para que te frenes, para que mortifiques el pecado. Te voy a mostrar el camino en que debes andar, la manera como a Dios le agrada que tú camines en esta vida. Es que no entiendo bien. Te voy a estar mirando directamente, fijaré mis ojos sobre ti. Entonces, entendimiento, enseñanza del camino, iluminación, el impulso interior del Espíritu Santo. Haré que el Espíritu de Dios esté en tu alma y será como ríos de agua viva que saltarán impulsándote, ¿no?, a hacer el bien. En Juan 7:39, ¿no?, dice el Señor que nos dará ese Espíritu, la morada del Espíritu, algo que el hombre natural no tiene, pero que ese Espíritu mora en los creyentes y les impulsa a orar, les impulsa a obedecer, les impulsa a hacer el bien. Te guiaré directamente con mis ojos. Así como un papá, ¿no?, cuando trae a su niño y lo tiene así a distancia, ¿no? Entonces el niño como que se quiere alebrestar y voltea al papá con una mirada, decir, quieto, sin palabras, ¿no? Y nada más lo mira y el niño, ¿sí? Te guiaré con mis ojos. Hermanos, la experiencia de la presencia continua de Dios con nosotros resulta en que oímos a Dios, oímos su voz. La experiencia continua de la presencia de Dios resulta en que no solo oímos su voz, pero sabemos que sus ojos nos miran, aprobando o reprobando lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos deseando. La voz de Dios y los ojos de Dios están sobre nosotros y estamos conscientes de ello. Dios nos guía. Y nos frena, ¿verdad?, o nos impulsa a la obediencia. Esta formidable promesa de te haré entender, te guiaré en el camino que debes andar, fijaré mis ojos, te guiaré con los ojos, viene acompañada en el versículo 9 de una reprensión, donde Dios compara a David como un animal rebelde, ¿no?, como una mula terca, perdón por lo de terca y perdón por lo de rebelde. Pero el asunto es que así está la comparación. No es la única vez que Dios habla a sus hijos, sus creyentes rebeldes, comparándolos a la actitud de los animales, ¿no? Y le dice, no seas por lo tanto, dice, como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, como un burro, terco, necio, obstinado. Sí, cuando un burro se para y no se quiere mover, se para y lo jalas y ¿qué sucede? Pues lo tienes que jalar con mucha fuerza, ¿no? Porque el burro se planta y pues no lo puedes mover, ¿no? El asunto es que el consejo de la palabra y la voz de Dios te mandan y a veces nosotros nos plantamos como ese animal. Entonces dice, no seas así como el burro, ¿no? ¿Sí? No te debes conducir como un animal, en forma terca, en forma necia. ¿Sí? En otra ocasión, en Isaías 1, el Señor compara, ¿no?, la docilidad de un buey cuando se dirige a comer su alimento, ¿sí?, con la necedad y la terquedad del pueblo de Dios que no le obedece, ¿no? Isaías 1:3. Claro, si nosotros pensamos, dice, no seas como el caballo, como el mulo, que con cabestro, con rienda, con freno, su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti, para que no te den una mordida, ¿no? O sea, vamos a decirlo de ese tamaño. Ustedes saben que esos animales muerden un poco duro. No sé si algunos, no me digan si les han mordido, no es necesario. Entonces,
Lo que sí sabemos es que el freno lastima el hocico del animal, ¿no? Y los tirones de la rienda molestan al animal, pero cuando quiere ir por donde él desea, entonces el jinete le jala la rienda, ¿no? El hocico del animal es lastimado con el freno que trae, pellizcado, ¿no? Y el jalón, pues, no le ha de agradar mucho, ¿no? Los que han montado saben eso. Así de la misma manera, bueno, nadie se vaya a ofender, pero una vez escuché a un pastor de Holanda hablar de que en su congregación tenía un caballo indomable, digo, una mula indomable. Bueno, no quise decir eso, una persona complicada, ¿no? Una persona como la que es descrita aquí. Y muchas veces en las congregaciones hay personas así, ¿no? El pastor les aconseja, el pastor les dice, el pastor les predica, y la persona es como lo que estamos escuchando. Así que los pellizcos de las aflicciones y los problemas, como los jalones de las enfermedades y las adversidades, obligarán a los creyentes tercos a no salirse del camino que Dios les manda. Así de sencillo, ¿no? Las aflicciones y los problemas vienen a ser el freno, y las enfermedades y las adversidades vienen a ser la rienda que Dios usa para obligar al creyente a que camine por donde debe de ser. A veces somos tan duros que Dios requerirá de la vara, o Dios requerirá de una cosa que se llama fuete, ¿no? Pega duro. Entonces, cuando usted ve que el jinete trae esa y arenga al caballo, ¿no? Y despega porque despega, ¿verdad? Terminamos con lo que podríamos decir la moraleja del Salmo, ¿no? Versículos 10 y 11. Muchos dolores para el impío. O sea, la persona que camina en el pecado, además de la vida temporal de dolor y las consecuencias, el que conseguía dinero fácil, no vamos a decir de sus actividades ilícitas, dice, mira, yo ni necesito trabajar, traigo un auto del año, y mira mi casa, y cómo estoy. Sí, y después su casa se convierte en el cerezo, ¿verdad? Y cuando está ahí, dice que no, me echaron 40, 50, y aquí estoy, ven a visitarme, ¿no? ¿Me explico? La vida temporal de dolor y consecuencias de los pecados. ¿Sí? No hiciste caso de tu mamá, no hiciste caso de los consejos de tu papá, te metiste donde no debías y acabaste, ¿sí?, con una cicatriz así, en un pleito, en un antro donde tú no deberías haber estado, ¿no? Acabaste con una dentadura postiza. Acabaste lastimado de alguna parte de tu cuerpo, porque fuiste terco y necio, aún como inconverso y después como creyente. O sea, los niños y los jóvenes, todos debemos entender el llamado de Dios. O sea, no, pero es que yo quise, quieres vivir sin rienda, quieres correrle para donde quieras, quieres irte a tu manera y hacer autónomo, libre. O sea, vas a recibir muchos trancazos, muchos dolores. ¿Sí? El contraste entre la vida temporal de dolor para el impío y un final de condenación eterna, ¿no? Es lo que la Biblia enseña. ¿Contrastado con qué? Versículo 10, la segunda parte dice más, el que espera en Jehová. ¿Qué es esperar en Dios? Creer en Él, confiar en Él, mantenerte obediente, aunque parezca que las cosas no irán bien, aunque parezca que las cosas son difíciles, mantente en la obediencia, mantente en la fe, mantente creyendo y esperando en Dios. Maravilloso, dice, el que espera en Dios, el que cree en Él, confía, espera en Él, lo cercará la misericordia.
sea, habrá un cerco alrededor tuyo. ¿Qué es ese cerco? ¿Qué es esa barda? Es una protección. Esa barda también, además de ser protección, es una barda proveedora. Siempre te está... ¿Qué te provee? La misericordia, la gracia, el amor, todo lo que Dios es en favor de sus hijos. Rodeado, no te puedes salir. Rodeado, todas tus actividades, todo lo que tú hagas, donde tú vives, a donde te conduces en tu trabajo, la misericordia te acompañará y te rodeará, no te dejará solo jamás, nunca. Algo maravilloso. Esto es algo para los hijos de Dios, ¿no? En todas las áreas de su vida la bondad de Dios se hará presente. Por lo tanto, ¿no? Alegraos, dice, en Jehová, y gozaos, justos, y cantad todos vosotros, los rectos de corazón, ¿no? Esta es tu vida, alégrate, goza. Tienes esta bienaventuranza, dale gracias a Dios de tu privilegio. Gózate en ello, cántale a Dios. Estas cosas te distinguirán siempre, ¿no? Así es la vida de un creyente. ¿Por qué andas contento? ¿Por qué andas feliz? He sido perdonado. ¿Cómo no voy a ser feliz? He sido librado de la ira venidera. ¿Cómo no voy a andar con alegría? Me rodea la misericordia de Dios siempre. ¿Cómo no voy a estar contento? Terminamos con unos comentarios. En primer lugar, cualquier oferta o promoción terrenal palidece ante la oferta del perdón gratuito hecha en el Evangelio, ¿no? Es una verdadera lástima que el engaño del pecado estorbe a muchos y no vean el gran favor de Dios hacia los pecadores, ¿no? A Dios, a quien nosotros hemos ofendido, y el ofendido extiende su invitación de perdón gratuito y justificación. Y el sentenciado y condenado a la eternidad de juicio y condenación o de perdición, no sé. Siento como que quieres abusar de mí, ¿no? Estás sentenciado a la condenación eterna y se te ofrece el perdón gratuito y tú te haces el remilgoso. Hay que decirlo, muchos serán tomados repentinamente, ¿no? Como aquel hombre rico en la historia de Lázaro, el pordiosero, ¿no? Y el hombre rico, que no se dice su nombre. Algunos han dado el nombre, pero bueno, lo vamos a dejar así sin nombre, como está en la Escritura. Llegará el momento en que saldrás así. ¿Qué es lo que hizo aquel hombre cuando salió? Ya cuando estaba en la condenación y en los tormentos, comenzó a decir, a rogar a Dios y a orar y a buscar. Está fuera de tiempo. Hay veces que hacer las cosas un poco después no afecta, pero hablando de las cosas espirituales, si te mueres y después quieres arreglar el asunto de tu condenación, ya no se va a poder. Ahora es el tiempo de gracia. Ahora estás siendo invitado. ¿Quién te invita? Dios por medio de su evangelio. Ha establecido iglesias para que prediquen, sí, este evangelio de la redención gratuita, para que los pecadores sentenciados a la condenación eterna vengan y sean indultados y perdonados. Ese es el anuncio del evangelio. Es mejor que hagas ruegos ahora, porque después de que haya pasado la oportunidad, o ya cuando hayas pasado el río de la muerte, ya no servirá de nada rogar y buscar, de nada servirá. En segundo lugar, hermanos, una pregunta. Examinándonos a nosotros mismos, ¿estamos valorando correctamente la gracia del perdón que hemos recibido?
Repito la pregunta, ¿estamos valorando correctamente la gracia del perdón que hemos recibido por medio de Cristo? Me ha tocado ver a las personas que reciben un indulto temporal en el penal, salen con una sonrisa de oreja a oreja, jubilosos. Es algo temporal. Si usted hace una comparación, si yo le pregunto, ¿qué es más? ¿1 kilo de manzanas o una tonelada de manzanas? Bueno, entonces, ¿qué es más? ¿Un indulto temporal o un indulto eterno? ¿Sí? ¿Cuál debe ser el júbilo que debe provocar un gozo, un indulto temporal? ¿Y cuál debe ser el gozo y el júbilo y la alegría que debe provocar un indulto eterno? Debe haber una diferencia, ¿no? El problema es que a veces vemos a los creyentes como si el perdón gratuito no les hubiera hecho tan felices. Y andan como si trajeran un pañal sucio cerca de ellos. Hermanos, alegrémonos y gocémonos por el gran privilegio que hemos recibido. Aprovechemos nuestro tiempo de servicio aquí en la tierra antes de ser llamados a nuestra ciudad celestial y al gozo eterno con que el Señor nos ha favorecido. En tercer lugar, hermanos, repito, no olvidemos que el perdón gratuito del cual habla el Evangelio, del cual habla el Salmo 32, nos libra de las consecuencias eternas del pecado, mas no nos libra de las consecuencias temporales de nuestras faltas. ¿David fue perdonado? Sí, pero su vida nunca fue la misma. Muerte, espada, rebelión en su propia casa. Nunca fue igual la vida para él, ¿no? Hermanos, el perdón de Cristo no es una dispensa para una vida libertina. Al cabo, ya somos perdonados. No. Más bien es como ocurrió con José en la casa de Potifar, ¿no? ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar pretendió seducirlo? Dijo, no, hermanos, nuestro perdón es un traje que no debemos manchar, aunque esto pudiera traernos consecuencias, como se vinieron sobre José, ¿verdad? Le tocó cárcel por negarse, ¿verdad? Por negarse a manchar la salvación de gracia que Dios le había dado, ¿no? Es posible que tengamos que mancharnos, ¿sí? Es decir, sufrir las consecuencias, ¿no? Pero mejor sufrir las consecuencias de no querer pecar a manchar el traje con el que hemos sido favorecidos, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, cuando dice que se secó, mientras se cayó, mientras ocultó su pecado, entonces nos recuerda a nosotros que debemos de tener cuentas cortas. En el caso del esposo y la esposa, dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No dejemos que el pecado oculto o no confesado apague nuestro verdor espiritual, hermanos. Arreglemos nuestros pendientes, no los dejemos para después. Hay alguien a quien le tengas que pedir perdón, reconciliarte, pagarle, lo que sea. ¿Hay algo que estemos ocultando? O a lo mejor hemos estado fallando en la iglesia, ¿no? Oigamos la instrucción, es másquil. ¿No? Hay que meditar. Y en lo que estamos fallando, ¿qué? Pues corregirlo, ¿no? Humillarnos, arrepentirnos. No va a venir Natán, el profeta, para hablarnos. Dios ha puesto ministros y pastores en sus iglesias para amonestarnos, para aconsejarnos, para dirigirnos. Ellos son los profetas en la actualidad, ¿no? Entonces hay que entenderlo.
No, yo estoy esperando a que Dios me hable por un sueño, porque ha de ser re bonito, ¿no? Que Dios te hable por... Hermano, aquí tienes la palabra, no te duermas, lee la palabra para que Dios te hable y te dirija, ¿no? En quinto lugar, hermanos, no podremos obtener cualquiera que estamos oyendo, no todos, si no podemos obtener el perdón gratuito si no tenemos un arrepentimiento genuino y confesamos nuestras faltas. No oculte su pecado. No puede huir de Dios, no se puede escapar de Dios. David lo dice en otro salmo, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera hasta el cielo o al fondo del mar, a un extremo, a otro extremo de la tierra, no puedo ocultarme de ti. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿no? Todas las personas que ocultan sus pecados sufrirán las consecuencias, ¿no? Aparte de perder el verdor, el vigor espiritual, pudieran de repente sufrir la disciplina, ¿no? Ahora, en sexto lugar, si el Señor te ha librado, como a David, no solamente debemos estar alegres, pero ¿no es bueno compartir este motivo de alegría con otros? Soy feliz y estoy contento porque he sido perdonado. Y ahora sí se habla de compartir, no hablando del compartir como en las redes sociales, ¿no? Sino compartir personalmente lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Pues sí, pásame esta foto, compárteme esta foto, compárteme este chiste, dice, pásamelo. Y ahí están, compartiendo. Pero aquí somos llamados a compartir. ¿Qué cosa? Lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Lo que de gracia hemos recibido, hay que darlo también de gracia, ¿no? Y terminamos, ¿no?, con un recordatorio. Hay que recordar que el camino de creer, de confiar y esperar en el Señor siempre será mejor que las soluciones y las veredas rápidas y los atajos de los impíos, ¿no? ¿Me explico? Mejor esperar en Dios que tomar el atajo de los impíos para resolver un asunto. No, quiero que se resuelva esto, pero que se resuelva rápido. Hay que resolverlo en el temor de Dios y en la obediencia de la palabra, ¿no? De otra manera, no se solucionará el asunto, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, a humillarnos y a buscar cada día el camino de Dios. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana tu palabra, te suplicamos, Padre, que sigas obrando en nuestra mente y en nuestro corazón y que sigas hablando a través de nuestra conciencia, redarguyéndonos y conduciéndonos para arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Necesitamos, Padre, tu gracia y tu ayuda y tu favor para hacerlo, humillándonos profundamente de tal manera, Padre, que también podamos no solamente caer hasta lo más profundo en nuestra humillación, sino también, Padre, gozar y alegrarnos profundamente en el privilegio que tú nos has concedido en la salvación en Cristo. Pedimos que tu gracia sea derramada en aquellos que están buscando la salvación y que tu gracia, Señor, sea también confirmando a los que ya han sido alcanzados y edificando el alma, la vida de cada uno de los que ya hemos creído y caminado contigo, Señor. Ayúdanos a mortificar nuestra necedad, nuestro orgullo, nuestra terquedad, y ayúdanos a ser dóciles y humildes para que seamos guiados por ti, Señor.
Te bendecimos por tu palabra y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.